Le agradezco a mi colega que me haga favor de acompañarme el día de hoy a esta capacitación, que para mí es muy importante y estoy segura que será la primera de muchas, porque también estoy segura que así como nosotros, ustedes tienen muchas dudas al respecto. Y digo también nosotros porque es una ley nueva, porque es un procedimiento nuevo y en el que también nosotros estamos preocupados por aprender, por capacitarnos nosotros para poderles capacitar a ustedes. Y bueno, pues agradezco en nombre de todos los comisionados que integramos el pleno del instituto se hayan dado cita el día de hoy para abordar este tema de interés y relevancia en materia de transparencia. Quiero comentarles que la semana pasada entró en operación la Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual más adelante abordaremos su contenido. Asimismo, también la semana pasada fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios, homologada a la Ley General. Teníamos como plazo máximo el 5 de mayo y se publicó el 4 de mayo. Estuvimos en la rayita, francamente, pero también quiero decirles que orgullosamente somos de los que sí cumplimos. No todos los estados pudieron cumplir, pero aparte yo sí quiero atreverme a decir que sí cumplimos quizá no en el tiempo ideal o quizás si no fuimos la primera ley. Quiero decirles que es una ley modelo. A lo mejor todos los estados van a decir lo mismo, ¿no? Porque al final del día nosotros la construimos, pero a mí me parece que esta ley trae muchas cosas que rebasan inclusive la ley general y que ya se acordarán después de las palabras del comisionado Javier, que dijo: la ley general la van a tener que adecuar a la ley del Estado de México, porque trae cosas más interesantes y trae cosas más importantes que son en verdad necesarias para una verdadera transparencia y sobre todo que en esta nueva era son importantes y necesarias para poder cumplir mejor con los ciudadanos. Y pues bueno, como decía, nos encontramos en un momento trascendental para la transparencia y el acceso a la información. Si bien el cumplimiento de las disposiciones de la nueva ley conlleva un cúmulo mayor de información que deberá de estar disponible en los sitios de Internet, también lo es que en la medida en la que la información se encuentre completa y actualizada, podrá reducirse el número de solicitudes de información. Esto es algo bien importante y que yo he tratado de hacer hincapié en todas mis capacitaciones. Si bien es cierto que la ley nos exige que cumplamos con cierta información que es pública de oficio, tampoco nos limita. Y no es que en exclusiva es lo único que tengamos que tener publicado. Si ustedes tienen algo adicional que saben que siempre es motivo de solicitud de información y que quisieran que tuviéramos publicado como de manera permanente, claro que lo podemos hacer. Esta ley es lo mínimo que ustedes debieran de tener publicado, porque en teoría todo debiera de ser transparente y todo debiera de ser público. Y en la medida en la que tengamos mayor información publicada en los portales, debiéramos de tener menores solicitudes de información. Y entonces ya no tendríamos el pesar de decir: tengo una solicitud de información que responder, porque normalmente así es como nos sucede. Y yo podría decir: te dirijo a la página a donde tengo la información que tú solicitas, y podrían ser más rápidas nuestras respuestas. Por eso también siempre he dicho que poco a poco tenemos que transitar a que el tema de la transparencia no sea una carga adicional a nuestro trabajo. Si todos los días vamos comentando esto, si todos los días vamos trabajando al respecto, todos los días vamos haciendo un poco de la tarea que en las solicitudes de información o que en lo que yo tengo que publicar ya lo tengo como listo. Yo les decía que, por ejemplo, en el tema de los oficios, yo les invito de manera muy respetuosa a que lo vayan trabajando de esta manera. Si mi director ya firmó un oficio, ya tengo el acuse, voy a escanear el acuse que ya tengo. Y así como tengo un archivo en papel, voy a ir creando un archivo digital, que para eso viene en muy pocos meses ya la ley de archivos y que seguramente deberá de contemplar algo al respecto. Pero es lo que digo, no tenemos la necesidad de esperarnos a que tengamos un ordenamiento jurídico a que nos obligue a hacer algo. Nosotros podemos por voluntad propia ir avanzando. Aparte me parece que la era digital ya no nos alcanzó, ya nos rebasó. Entonces también tenemos que hacer algo al respecto. Si yo no estaba acostumbrada a escanear esos archivos,
pues voy escaneándolos poco a poco y voy empezando a tener esa cultura. Y si un día me piden que entregue todos los oficios que ha firmado la dirección fulana de tal, pues ya los tengo escaneados. Simplemente entrego el archivo donde los tengo guardados. Pero si en este momento me tengo que poner a escanear los 340,000 oficios que se firmaron en este año, pues entonces es por eso que odian la transparencia. Entonces, por eso es que de manera muy respetuosa, de verdad les invito a que todas sus acciones diarias traten de irlas digitalizando. Y me queda claro que habrá municipios en donde sea más complicado porque no tienen los insumos necesarios para hacerlo. Por eso es que me atrevo a decir que los invito a que busquen la manera de hacerlo. Inclusive si nosotros tuviéramos que apoyarles en algunos escaneos, el instituto también para eso está, para apoyarles. Y bueno, es parte de el decir que en verdad nosotros estamos buscando que esto no sea una carga adicional, sino que comencemos a verlo como parte de, porque eso sí también lo hemos mencionado, el tema de la transparencia llegó para quedarse. Y entonces es mejor que tratemos de asimilar el tema y de buscar cómo hacerlo más sencillo, cómo hacerlo más fácil, porque esto, si al día de hoy les quiero poner un ejemplo, más o menos en diciembre del año pasado cerramos con 1,900 recursos de revisión. En mayo de este año ya tenemos 1,900 recursos de revisión. Entonces, esto está creciendo exponencialmente. Y así como crece para nosotros, crece para ustedes, porque evidentemente se les han multiplicado los números de solicitudes de información. Entonces, podría ser más sencillo si tuviéramos la información pública. Bueno, no puedo dejar de mencionar que una de las medidas que se están aplicando para la correcta observancia de las obligaciones en materia de transparencia son las medidas de apremio, entre las cuales la multa va de 10,900 a 109,000 pesos. En otras ocasiones ya he tenido seguramente la oportunidad de que muchos me escuchen hablar respecto del tema. Y la verdad es que es un tema que sí me preocupa, pero que también nos ocupa y que parte de esto es platicárselos, decírselos. Y no es ni amenaza, no es ni para que se espanten, es para que en verdad tomen conciencia de que esta ley entró en vigor y vino a cambiar muchos esquemas que teníamos. Y hoy quien no cumpla va a ser multado. Y por ahí seguramente lo podrán leer, pero ya tuvimos la primera multa, ya se aplicó la primera multa. Entonces esto ya no es como dice, pero no se hace. Lo estamos haciendo, porque también nosotros podemos ser multados por no estar cumpliendo con una ley. Entonces es una cadenita en donde todos tenemos que ayudarnos y todos tenemos que apoyarnos. Y la manera en la que nosotros podemos ayudarles y podemos apoyarles es con estas capacitaciones y las que sean necesarias al respecto del tema. Y bueno, también es importante que verifiquen sus atribuciones y sus funciones. Parte importante de esta capacitación y de lo que vamos a hablar es de las famosas tablas de aplicabilidad. Les mandamos por ahí un oficio en el que ustedes nos tienen que responder ya qué les aplica de la ley, y el objetivo principal de esta capacitación es cómo deben de llenar esas tablas. Ya entraremos un poquito más a detalle en este tema, pero lo que sí quiero dejar muy claro y recalcar que es básico y es importante que ustedes revisen sus atribuciones y sus funciones. Esto es algo sumamente importante para poder llenar esas tablas. Una vez que ustedes nos entreguen esas tablas de regreso, nosotros las tenemos que validar y nosotros también tenemos que entregarlas al INAI. Es puesto que les digo que es una cadena. No es que nosotros, hoy se nos ocurrió pedirles estas tablas y las tienen que llenar en tanto tiempo. Hay una ley general que tiene ciertos mandamientos y en los cuales se estipula que hay que hacer lineamientos al respecto, y esos lineamientos dicen que se tienen que llenar estas tablas de aplicabilidad, que ustedes nos las tienen que entregar a nosotros y nosotros de esta manera la tenemos que entregar a INAI. Por eso es que este tema de los tiempos es importante para nosotros. Después de esto, nosotros tendremos que hacer verificaciones al respecto, y aquí es en donde entra también ya el tema de las sanciones, pero estamos hablando únicamente ahorita de la información pública de oficio. Y bueno, para dar cierre a este gran preámbulo, no quiero
volver repetitivo esto, pero sí quiero hacerlo también. No dejen a un lado y no hagan caso omiso a que el Instituto de Transparencia está para apoyarles. Y si todos los días tenemos que dar capacitación al respecto, todos los días daremos capacitación al respecto. Veo aquí muchas caras conocidas que creo que ya hasta se saben mi speech de entrada, porque están en todas las capacitaciones, pero me da muchísimo gusto y espero que así sean ya las respuestas de muy buena calidad. Entonces, de verdad, estamos para apoyarles, estamos para lo que ustedes necesiten. Y ahora las capacitaciones van a ser completamente distintas a lo que han escuchado anteriormente. El día de hoy es una capacitación completamente distinta y es para un tema muy en específico de un oficio que se les envió para que ustedes puedan llenar esas tablas de aplicabilidad. Le voy a dar ahora el uso de la palabra al comisionado Javier y después comienzo con la capacitación. Muy buenas tardes. Bien, la verdad, esta reunión, y agradezco mucho su presencia, porque resulta fundamental. Muchos no creímos que la fecha final que se presentó el día 28 de abril, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la armonización de nuestra ley estatal, no fue una reforma a la ley ya vigente, ¿sí?, que otros estados hicieron. El caso de Coahuila, por ejemplo, que hoy aparece como la mejor ley, solamente sufrió modificaciones. El Congreso del Estado de México se atrevió a hacer una ley que derogó a la anterior, que entró en vigencia a partir del 5 de mayo del presente. Y de verdad vale la pena que se revise, porque yo he escuchado pronunciamientos por parte de algunos diputados de la Asamblea del DF, algunos diputados de otros congresos locales que hablan de que su ley trae un alcance mayor que la ley general. Para que se den una idea, nuestra ley del Estado de México en obligaciones comunes, la ley general trae 48 fracciones, la ley del Estado de México trae 52. De manera específica, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, nosotros tomamos a puntillas lo que dice la reforma al artículo 6 del 7 de febrero de 2014, que nos mandata que cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos tendrá que rendir cuentas. Eso lo plasmamos tal cual, y hoy en nuestra ley de transparencia del Estado de México no solamente se rinden cuentas de la manera que están aplicando los recursos, las funciones que hacen. Se puso de manera explícita que el gobierno del Estado y el gobierno municipal van a entregar cuentas de participaciones y aportaciones. Si ustedes revisan las últimas cuentas de la Autoridad Superior de la Federación, el principal reporte que se da es que la opacidad se da en los gobiernos locales, que la mitad del presupuesto no se rinde cuentas y no saben cómo gastan los estados públicos. Cuando nos metimos ramo 28 y ramo 33, nos atrevimos a decirle a todos los mexicanos que el Estado de México va a rendir cuentas de cada peso que llega por parte de gasto federalizado al Estado de México. Y no solamente nos quedamos con ramo 28 y ramo 33, entregamos y vamos a rendir cuentas de ramo 23. Ese famoso ramo 23 que concentra para el Estado de México en los últimos 3 o 4 años casi 45,000 millones de pesos que le llegan por ese rubro. El reto es grande, porque los que van a rendir cuentas son ustedes, los municipios, las dependencias, porque tienen recursos que es gasto federalizado. Hay otra gran reforma que trae, o gran incorporación que trae nuestra ley. Desde hace rato la comisionada Zulema, olvídense de verdad de esa idea que se tenía, que la unidad de información era ese patito feo que se colocaba o se decidía al último, la persona que no tenía un lugar dentro de la estructura administrativa, el que no tiene oficinas, el que no tiene equipos. Hoy le dieron tanta fuerza a la unidad de información que no es un cambio de denominación que se convirtió en unidad de transparencia. Antes eran solamente oficialías de parte donde recibían la solicitud de información y la trasladaban a su entender al área que creían que tenía. Hoy no. Hoy la unidad de transparencia tiene tal poder, ¿sí?, que va a ser nuestro principal aliado estratégico para el órgano garante del impuesto. Ellos nos van a decir, ¿sí?, quién es el responsable, quién es el funcionario, cuál es el área que está negando la información. Y nos van a tener que decir, porque si no, no lo dicen, vamos sobre ellos. ¿Sí?
y ya decían hace rato las multas. La verdad no queremos multar, pero el Sistema Nacional Anticorrupción, que son 3 sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y obviamente el Sistema Nacional de Responsabilidades, pues todo se nutre a partir del Sistema Nacional de Transparencia y tenemos que hacer nuestra labor, porque si no, no vamos a cumplir con lo que ahorita se está debatiendo en el Congreso de la Unión. Se va a castigar a quien que desvíe recursos, y la única manera de castigar o identificar al responsable es hacer esta caja que antes era negra de la administración pública, llámese federal, estatal o municipal, en una caja de cristal, en una caja donde el ciudadano pueda asomarse y ver qué están haciendo. Entonces, la unidad de transparencia, no crean que es un cambio de denominación, trae tal fuerza que es otra de las bondades de nuestra ley. Ninguna ley lo trae más que la del DF trae algo de que puede emitir un certificado a los titulares de la señal de transparencia. Nosotros incorporamos dentro de las funciones del Instituto de Transparencia del Estado de México que vamos a certificar a los titulares de unidades de transparencia. Esto es para que se den una idea. Por ley, hoy nosotros vamos a avalar gestión de competencias del titular de la unidad de transparencia, con valor curricular, algo que lo hace el Instituto Hacendario para el caso de los tesoreros, que lo hace el Instituto Hacendario para el caso de los directores de obras públicas, para los contralores. Hoy vamos a hacer el Instituto de Transparencia para el caso de las unidades, para los titulares de las unidades de transparencia. Un nivel que le va a permitir, obviamente, tener una responsabilidad dentro de la estructura por el peso que tiene. Paralelamente, cualquier sujeto obligado que quiera avalar o capacitar en materia de transparencia y protección de datos, o cualquier institución educativa, despacho, asociación que quiera participar y ayudar a los sujetos obligados en materia de transparencia, tendrá que contar con una certificación que el Instituto limita. No cualquiera, se acabaron esos cursos que anunciaban y que convocaban algunas universidades, algunos despachos, para hablar de transparencia del sujeto. Entonces, el órgano garante somos nosotros, por ley, ¿sí? Y somos los únicos que podemos determinar si los programas o las capacitaciones que están dando son correctas. ¿Y por qué razón? Por eso también viene a resaltar lo que se hace rato de la comisionada. Se acabaron esas capacitaciones que antes eran precisamente de repetir las 26 fracciones del artículo 12 de la Ley de Transparencia del Estado de México. Y estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo, y darnos cuenta cada vez que verificamos las páginas de transparencia, pues que no aparece la información que ahí está, ¿no? A pesar de tantas capacitaciones. Entonces, hoy estamos, no por de verdad, nos espanta, imagínense de 26 a 52 obligaciones. El reto es grandísimo. Y aquí también ya, digo, llegaba esta interacción muchas veces con los sujetos obligados, con los titulares, y muchas veces nos podemos comunicar con ustedes para tratar de subsanar las deficiencias en la materia de las respuestas. Tratábamos de ayudarles a encontrar esa información que entregan muchas veces al OSFE, es la misma que les pide el ciudadano. Y no sé por qué al OSFE, bueno, sí entiendo por qué al OSFE se le entregaba, porque había sanciones, pero al ciudadano no se le entregamos, pues ahora tenemos que entregar. Entonces, toda esa relación se va a seguir dando, con una gran diferencia, que hoy tenemos una segunda instancia, que es el ECO. Y muchas de las veces con nosotros podremos tener cierto acuerdo para resolver ciertos recursos, pero el ciudadano tiene la facultad de conformarse y pedirle al INAI, o el INAI, por la naturaleza y la importancia del recurso, puede tener esa facultad de atracción. ¿Y qué pena va a ser para el órgano garante estatal que nos vengan a corregir la plana del Instituto Nacional? ¿Sí? ¿O qué pena para el sujeto obligado que le ordene algo que nosotros como órgano garante estatal no fuimos capaces de identificar y que tiene que entregar? Y de verdad, el reto es grandísimo. Si uno revisa la última fracción de estas obligaciones comunes, estas 52, termina diciendo o cualquier información total, parcial, que tenga el sujeto obligado. ¿Sí? Esos 5 días que tenían antes para hacer aclaración o para tratar de evitar la información, se acabaron. Pues son 3. Y si no los aprovechan para que les precisen qué es lo que quiere el ciudadano, ¿sí? Lo
lo que se entienda o lo que tengan, que sea parcial, están obligados a tener. Decíamos, de verdad, no es un afán de que esto se vea como algo de verdad imposible. Estamos aquí para sumar esfuerzos, estamos aquí para apoyarlos. Sabemos muchas de las veces que no se contaba con el apoyo para los titulares de las unidades de información. Muchas de veces cargaban con esa responsabilidad de que le mandaban al habilitado o al haya y no les entregaban la información. Y podían estarlos acusando con sus superiores y no les hacían caso. Hoy no se preocupen, a nosotros avísenos quién es el que incumple y vamos a hacerlo. Hoy la multa no es para la institución, la multa es para el servidor público y vamos sobre su sueldo, ¿sí? Y si el responsable tiene que ser el mismo gobernador, con el mismo gobernador vamos a hacer. Entonces, sí es mucho lo que tenemos, pero también tenemos muchas facultades. Decíamos esta cuestión de la certificación, esta cuestión de las obligaciones comunes, esta cuestión de las obligaciones específicas. Y esto, que hace rato platicaba la comisionada y decía, de verdad les queremos compartir lo que vivimos en materia de plataforma. Fue una batalla que el Instituto de Transparencia del Estado de México dio muy fuertemente. Tanto así que en algún momento dado nos llegaron a considerar como un Estado que decía que estábamos retrasando el Sistema Nacional de Transparencia y la famosa Plataforma Nacional de Transparencia. No, simplemente estábamos conscientes y lo poníamos sobre el diciendo es que nadie tiene el reto como entidad federativa como la tiene el Estado de México. Un Estado que tiene 100 millones de habitantes, que tiene que transparentar el ejercicio de 220 mil millones de pesos. No lo tiene ni Chiapas, no lo tiene ni Guerrero, ni Colima, ni Chihuahua. Lo tiene el Estado de México. Hicimos este ejercicio porque ellos, ahorita precisamente estas tablas de aplicabilidad, de repente planteaban situaciones que eran imposibles de cumplir. Por eso hicimos un ejercicio. Como ustedes recuerden ustedes que le solicitamos a las diferentes áreas para que antes de que estuviera por ley, les preguntamos a cada una de las áreas qué les aplica a ustedes. Y muchos de ustedes nos dieron su aval de que palomeáramos ciertos aspectos. No sé si no entendieron, ¿sí? Pero nos comprometimos a muchas cosas. A otras cosas logramos decir, oye, esto no aplica, esto sería imposible de poder contestar. Desgraciadamente o afortunadamente, la plataforma ya está funcionando. El día viernes se inició precisamente su operación. Un día antes, bueno, en las primeras horas del viernes, a las 12:01, estaba funcionando la plataforma y ya a las 6 horas, 7 horas, ya tenían 1,200 solicitudes, ¿sí? Esta plataforma. Una plataforma que funciona con 4 sistemas. Una plataforma que va a permitir hoy al Estado de México y a ustedes que las personas que viven en Tijuana o que viven en Mérida, ¿sí? puedan hacer solicitudes de información a ustedes, ¿sí? Y estarán obligados a entregarles, ¿sí? Esa información. Y la misma información que le estén pidiendo a ustedes se la van a estar pidiendo a lo mejor a Michoacán, a la Secretaría Federal, y la van a tener que entregar. Entonces empezamos con este problema de homologación. Por eso de verdad, decíamos hace rato, la etapa de tratar de conciliar para ver qué aplicaba ya pasó. Porque hoy lo que aparece en la plataforma y estas tablas de aplicabilidad ya son obligatorias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 6 meses para cargar esta información. Y de verdad sí estamos espantados. Porque hay mucha de esta información que revisando sus portales nos damos cuenta que no la han realizado. Nosotros, si ahorita nos llega un recurso a partir precisamente, decíamos, de una solicitud que se haya hecho en las primeras horas del 5 de mayo, aplica esta ley, la ley 9, ¿sí? Y olvídense de esas 26 fracciones del artículo 12, ¿sí? Hoy ya estamos hablando de 52 fracciones. Y revisen sus fracciones particulares que les aplican como órganos autónomos, como ejecutivo, como municipal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya no hay vuelta de hoja, ya es ley. Y vamos a poder aplicar así como las medidas de premio. La idea de todo esto es precisamente empezar una intensa capacitación a lo que ustedes demanden, ¿sí? Si tienen que traer aquí a exponer peticiones, problemáticas concretas, estamos abiertos. Si nos tenemos que llevar horas y horas, no importa. ¿Por qué? Porque
Ya no vemos que nos faltan 6 meses, vemos que nos faltan menos de 6 meses y cada día se va a consumir. Y de verdad, tanto entran en responsabilidad ustedes como entramos nosotros en responsabilidad. Entonces, tenemos una ley importante, tenemos una ley muy fortalecida. Como les digo, de verdad, van a ver ustedes que lo que hoy tiene nuestra ley del Estado de México, al rato se va a incorporar a la ley general porque es en beneficio del ciudadano, es en beneficio de la rendición de cuentas. La transparencia, como hemos dicho, ¿sí?, no es concesión, la transparencia es obligación. Entonces, vamos a tratar de ir y sumar y hacer alianza estratégica con ustedes. Venimos a sumar, no venimos de verdad a perjudicar a nadie. Hagan bien su trabajo ustedes y nos permitirán a nosotros hacer bien nuestro trabajo, y siempre solamente con una finalidad, en beneficio de todos los mexiquenses y una clara y plena rendición de cuentas para el Estado de México. Muchas gracias. El comisionado Javier ya dijo la mitad de lo que yo traía, entonces va a ser más rápido todavía el tema. No. Yo quiero decirles algo que creo que también es importante y que refuerza lo que comentó el comisionado Javier. El tema de la plataforma nacional no fue nada fácil. Y sí pareciera que creo que fui la principal opositora al tema de la plataforma nacional, pero no era en sí a la plataforma nacional, sino a la forma que requiere la plataforma nacional, porque a mí me parece que no es algo que abone a la transparencia como nos lo están pidiendo. Lo que estoy diciendo aquí está plasmado en la versión estenográfica. El voto del Estado de México fue en contra, pero pues no pudimos luchar contra marea. Al final del día esto es algo que se aprobó. La plataforma nacional me parece que es un gran logro, es un tema sumamente importante porque puede homologar lo que hacen 33 sujetos obligados dentro de su competencia. Es decir, lo que se le puede pedir al Estado de México se le puede pedir a Chiapas, como se le puede pedir a Mérida, como se le puede pedir a Sonora. El tema es que no todos tenemos la capacidad tecnológica, presupuestal, hasta de educación en muchos aspectos, porque hay lugares en donde hablan náhuatl y pues bueno, es bien complicado todavía poder tener lo que tenemos de información pública de oficio al 100%. Entonces ahora tener este tipo de solicitudes masivas puede resultar un tema complicado. Aparte, como se nos pide llenar hoy estas tablas, también a mí me parece que es un poco comprometedor. Aspiramos a que se cumpla, porque al final del día ya es una realidad, pero sí yo creo que es importante también para nosotros mencionar por qué batallamos tanto en este tema de la plataforma. A mí me parece que para el Estado de México es el Estado al que se le va a facilitar más el tema, porque ustedes ya vivieron una transición muy similar cuando nació el IPOMEX. Cuando nació el IPOMEX hubo, pues la verdad es que en muchas ocasiones descontento, en otras duda, en otras hubo apoyo, pasaron muchas cosas. Pero quiero platicarles que la plataforma nacional es prácticamente el hermano del IPOMEX. En los estados en donde no existe el IPOMEX y en donde no existía ni siquiera un sistema, la van a sufrir y la van a sentir muy pesada. El cambio va a ser muy importante, pero a mí me parece que aquí en el Estado de México no va a ser de esta manera, porque nosotros ya hacemos algo muy similar. Va a cambiar el formato, es lo único que va a cambiar la cara. A ver si pudiéramos ir a la siguiente pantalla, por favor. En lugar de que entren al IPOMEX que hoy ustedes ya conocen, esto es la plataforma nacional. Esta es la cara que hoy tendrá la plataforma nacional, que es prácticamente muy similar a lo que tiene el IPOMEX con distintos nombres. ¿Qué es otra cosa que hicimos? La ley dice que deberán de desaparecer todos los sistemas de todos los estados. Nosotros nos peleamos porque el del Estado de México no desapareciera, porque se le ha invertido, porque se ha ocupado y se ha preocupado el Estado por fortalecer ese sistema para que de la noche a la mañana desaparezca. Entonces, el día de hoy, nuestra propia área de informática, que la verdad es que le agradecemos mucho a todo el equipo, hizo un gran trabajo para hacer una conexión
en donde ustedes van a poder ver la plataforma, pero es el sistema del Estado de México. Entonces la información está protegida en el Estado de México, está resguardada en el Estado de México, sí la tienen también en el INAI porque es donde se alberga la plataforma nacional, pero sabemos que la información de los mexiquenses sigue conservándose en el Estado de México. Es algo por lo que se peleó mucho, porque querían que desapareciera de la noche a la mañana. Nos peleamos porque no fuera así, logramos conservar nuestros sistemas, pero no conservamos quitar las famosas tablas que tendrán que llenar. Entonces, eso sí es algo a lo que yo les pido que sumemos, porque ya está, porque ya es una realidad, y porque si no lo hacemos, podrán comenzar a surtir efecto el tema de las medidas de apremio. Entonces, el sistema, la plataforma nacional tiene 4 sistemas, que es el sistema de solicitudes de acceso a la información, que es como nuestros INEX. En este es a donde ustedes pueden hacer las solicitudes de información pública de oficio y de derechos ARCO. Creo que también es importante resaltar, y me parece sano presumir con mucha humildad, que en este caso el Estado de México también tiene más avanzada la plataforma, porque nosotros tenemos un sistema nuevo que se llama SARCOEM, muchos deberán de conocerlo ya. Es un sistema específico para las solicitudes ARCO, en donde ya contempla los tiempos de ARCO, contempla la legislación de ARCO que ni el propio INAI tiene y que ni la propia plataforma nacional tiene, que de hecho nos dijeron que va a ser complicado que nos puedan hacer el vínculo a esta plataforma nacional, porque la plataforma nacional no tenía contemplado ese tema. Entonces, por eso ha sido difícil, y yo les decía, es como si nos pidieran en un ejemplo muy casual, que cambiáramos de un Jet a un Zuru, ¿no? Entonces les decíamos, pues ¿cómo? No está tan sencillo así nada más. Nosotros le hemos invertido, le hemos apostado, ha habido desarrollos en todos los aspectos, pero bueno, hoy ya tenemos la plataforma que es en la que tenemos que entrar. Tiene también, aparte de las solicitudes de acceso a la información, el sistema de portales de obligación de transparencia, que es como nuestro IPOMEX. Aquí es a donde ustedes tendrán que llenar todas estas tablas en donde tienen que hacer pública su información, y es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Nosotros les mandamos ya un oficio con una tabla de aplicabilidad en donde ustedes tienen que decirnos de la ley qué sí les aplica y qué no les aplica, y en el caso que no les aplique sí tendrán que exponernos por qué no les aplica. ¿Qué pasa? En 6 meses ustedes deberán de tener ya cargada su información. Quiero confesar también que este es otro tema que como Estado de México perdimos. Nosotros propusimos que no fueran solo 6 meses, que en casos específicos bien fundamentados y bien motivados se pudiera dar una ampliación de este plazo. Por supuesto que no para todos, pero sí en algunos muy específicos. No fue así. Perdimos también, pueden revisar las revisiones estenográficas, pueden revisar los votos. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque sabemos de la dimensión que tiene el Estado de México y sus implicaciones, pero bueno, tampoco fue de esta manera, y entonces tenemos que cumplir antes de 6 meses. Tenemos también el sistema de comunicación entre organismos garantes y los sujetos obligados, que también este sistema ya lo tenemos en el propio IPOMEX, en el propio SAIMEX, perdón, que no tiene un nombre en específico, pero que está integrado dentro de la misma plataforma. Y tenemos el sistema de medios de gestión de medios de impugnaciones, en donde se pueden hacer los recursos de revisión de los recurrentes o de los ciudadanos. Entonces, prácticamente estos 4 sistemas ustedes ya los conocen, pero los conocen con otros nombres y funcionan de manera muy similar. Entonces, en realidad y de verdad para ustedes no va a ser difícil el cambio. Va a ser difícil acostumbrarse a lo mejor a otros colores, a otras pantallas, pero es prácticamente lo que ya habían venido haciendo. Sí quiero también hacerles mención que hay estados de la República que ni siquiera tenían este proceso, que ni siquiera tenían el proceso de los recursos de revisión que nosotros tenemos. Entonces, ellos iban a estar en problemas. Yo creo que nosotros estamos del otro lado, aún así defendimos hasta lo que pudimos defender. De manera general, la ley general tiene 48 obligaciones comunes. La ley local que se aprobó o que se publicó este 4 de mayo tiene 52 obligaciones comunes. Y en específico estas 4 son las adicionales
a las que se contemplan a la ley general: el perfil de puestos, la agenda de reuniones, la dirección electrónica para recibir solicitudes y obtener información, los índices semestrales en formatos abiertos de los expedientes clasificados como reservados de los sujetos obligados. Y en las específicas, no lo traigo a detalle porque también nosotros estamos estudiando esta ley, pero también hay obligaciones distintas a las que tiene la ley general. Entonces, nosotros les invitamos a que la conozcan, a que la lean, a que se documenten al respecto, porque es la ley que hoy ya les aplica como Estado de México. Hablando de lo que son los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones específicas, que es lo que contiene la plataforma nacional, hay un transitorio que habla de los 6 meses de cumplimiento, que son los que les acabo de mencionar. Es decir, para el 5 de noviembre de 2016, ustedes tienen que tener toda su información pública ya en el portal. Ya tiene que estar completamente publicada. Ahorita estamos en una fase de interconexión, en donde si el día de mañana ya quieren subir toda su información a esta plataforma, no va a poder ser posible. Durante estos 6 meses también sigue en vigor nuestro ICOMEX, pero yo quiero invitarles también de manera respetuosa y como sugerencia a que toda la información la tengan en tablas de Excel, porque en tablas de Excel va a ser mucho más fácil poderlas jalar y subirlas a la nueva plataforma. Entonces, también esto podría ser parte de su actividad cotidiana. Yo ya sé que esto lo tengo que publicar, pues de una vez lo vuelvo haciendo a mi tablita de Excel. Y entonces es más fácil que junto con sus áreas de informática y nuestra área de informática hagamos los trabajos en conjunto necesarios para que a través de sus tablitas de Excel se cargue en automático la plataforma. Porque también tenemos que ver cómo explotamos hoy toda esta tecnología, porque va a estar complicado que cada 3 meses, porque esta información tiene que estar actualizada cada 3 meses, por lo menos, tengamos que llenar todo. Entonces tendremos que buscar cuáles son las herramientas necesarias para que esto sea prácticamente automático y nosotros tengamos que llenar lo mismo o simplemente revisar antes de decir, ok, está publicado. A partir de el 6 de noviembre, nosotros tenemos que comenzar a hacer verificaciones de lo que ustedes ya publicaron. Este transitorio dice que estas primeras verificaciones no son vinculantes. Estas primeras verificaciones no tienen sanciones, pero es muy poquito el tiempo. Es muy poquito el tiempo para que nosotros verifiquemos sin sanción. Yo creo que también no es necesario llegar a esto, porque insisto que toda la información que ustedes tienen ya está publicada en un ICOMEX. Entonces prácticamente es cambiarla de un sistema a otro sistema, porque es lo que ya comúnmente hacen. Sí se van a agregar algunos más. Yo les invito a que vayan revisando cuáles son sus atribuciones y sus funciones, que era lo que comentaba, para ver qué les aplica y ya lo vayan haciendo en Excel. Y no lo tiene que hacer el titular de la unidad de información, que también esto debe de quedar bien claro. Deben de hacerlo desde las áreas competentes en generar esa información. Entonces, por eso para mí es importante que en las capacitaciones no solo venga el titular de la unidad de información, porque a ellos los capacitamos de manera más constante, pero también es importante que vengan los servidores públicos habilitados, porque ellos son de los que dependemos, porque ellos son los que tienen la información, ellos son los que día a día trabajan la información y son quienes nos tienen que proveer de esto para que lo podamos tener publicado en tiempo y en forma. Solo refiriéndome anteriormente al 70 de la Ley General, en el caso de las fracciones 5 y 6 o quinta y sexta del artículo 70, la vigencia es de 1 año, porque son temas estadísticos. Entonces ahí hay un poquito más de tiempo, pero solamente son 2 fracciones. La verdad es que es nada a comparación de todo lo que tenemos que subir. Me voy ahora al tema de la tabla de aplicabilidad. Todos recibieron ese oficio en donde viene el formato.
esta tabla de aplicabilidad, en estricto sentido, ustedes tienen que decir qué sí les aplica y qué no les aplica. Me voy a ir a algunos casos en específico. El artículo, voy a referirme todavía a la ley general, porque como les expliqué, la de nosotros, la estatal, se publicó o salió publicada el 4, entra en vigor el 5, todavía no tenemos impresos, estamos trabajando en ello, es muy pronto. Pero yo no quería dejar pasar más tiempo en capacitarles, porque ustedes ya tienen que entregarnos sus tablas de aplicabilidad que nosotros también ya tenemos que entregar al INAI. Entonces el artículo 70, que es el que habla de las obligaciones comunes, este nos aplica a todos. Entonces aquí no hay vuelta de hoja. En esa tablita, en esa tabla de Excel, ustedes tendrán que poner, si aplica, por ejemplo, fracción primera, habla el marco normativo aplicable del sujeto obligado. Evidentemente todos tenemos un marco normativo aplicable. Entonces, esa nos va a aplicar a todos. Indiscutiblemente todos tendrán que poner si me aplica. Ahí nadie se salva. Pero después este marco normativo, ya directamente en la plataforma nacional, tiene una tabla distinta. De esa tabla todavía yo no les he solicitado, o el instituto no les ha solicitado, que hagan también su tabla de aplicabilidad. Eso lo vamos a hacer seguramente en las siguientes semanas. Ahorita estamos hablando de las tablas generales, las tablas que vienen en la ley. Después nos vamos a ir a los temas específicos, porque también vamos a entrar a cada una de las tablas en específico. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en los artículos que en la ley general van hasta el 79, del 70 al 79. Y después vamos a entrar rubro por rubro. De los que ya ustedes me dijeron que sí les aplica, ahora yo les voy a volver a enviar las tablas de las que sí les aplica. Y nuevamente van a revisar cada una de las tablitas que vienen insertas ahí, y de ahí otra vez me van a decir qué les aplica y qué no les aplica. Porque el día que nosotros tengamos las verificaciones tenemos que tener el soporte documental para poder hacer estas revisiones. Entonces, aquí está la tabla general. Tenemos como ejemplo el del Instituto de Transparencia, que es el que nosotros hicimos. El artículo 70, la fracción primera que habla del marco normativo, pues sí me aplica. Entonces le pusimos un tachecito, sí me aplica. La fracción segunda, la estructura orgánica completa, que evidentemente a todos nos aplica. Las facultades de cada área, a todos nos aplica. Las metas y objetivos, los indicadores. Y me voy hasta el 14, que el 14 dice las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. En el instituto no hacemos convocatorias para ocupar los cargos públicos. Tenemos la fundamentación del por qué no nos aplica este campo. Esto es lo que nos deben de entregar ustedes. Después, en el inciso A del 15, el 15 dice la información de los programas, subsidios, estímulos y apoyos que deba informar respecto de los programas de transferencias de servicios de infraestructura social y de subsidio que contienen área, denominación del programa, periodo de vigencia, metas físicas, población, etcétera, etcétera. A nosotros no nos aplica. De manera general no nos aplica porque nosotros no damos apoyos, no damos becas, no damos subsidios. Prácticamente es como si ofreciéramos nosotros un servicio, es más o menos como funciona el instituto. Entonces a nosotros no nos aplica este artículo y estamos dando la fundamentación de por qué no nos aplica. Donde sí nos aplica no hay por qué dar la fundamentación, con que nos digan si me aplica es suficiente. La verdad es que es muy sencilla de llenar esta tabla, pero yo preferí explicarla y si alguien tiene una duda al respecto, que lo pudiéramos ver. Sí, es importante que si hay alguien de desarrollo social o alguien que tuviera alguna duda en este específico, sí es importante que nos hagan saber sus dudas y vamos viendo cómo se las resolvemos. Esta fracción sí les aplica a los programas sociales, CDSO, CEDAC,
Perdón. Esta fracción 15, como dice, obviamente en el caso del ejemplo que estamos poniendo para el instituto no nos aplica, pero sí les aplica a todas las dependencias, municipios que están aplicando programas sociales. Entonces van a tener que desagregar cada uno de estos incisos diciendo el tipo de programa, el nombre y cada una de las versiones que aparecen ahí. Pero obviamente para otras dependencias no aplican. Entonces, eso es lo que van a ir estipulando. Ya en la segunda parte vamos a ver en detalle las características. Para la segunda parte, con franqueza, ni el propio INAI previó el tiempo para revisarlo, ni el propio INAI pidió que se revisara. Sin embargo, yo insisto, no es por nada, pero el Estado de México es escuela. Nosotros sí lo vamos a hacer, porque el día que tengamos que hacer la verificación, ¿cómo hago la verificación? Si ustedes no me dijeron que les aplique, que no les aplica de esas tablas. Y al igual que aquí, puede ser que exista algo que no les aplique. Entonces, viene en una segunda etapa. Me urge esta, la premura es esta, porque nosotros también estamos obligados en unos transitorios a cumplir con estos tiempos. Estos son los que son urgentes. No son menos urgentes los otros, pero nosotros el plazo lo establecemos nosotros. Entonces a mí me parece que me es muy importante que de aquí me digan qué sí les aplica y qué no les aplica. Y después nos vamos a ir con esas tablas de lo que sí les aplica. Ya no tiene caso que les manden las otras. Entonces vamos a ir trabajando muy a la necesidad de cada uno de los sujetos obligados. Y ahí también esta capacitación fue muy general, pero las próximas seguramente haré una capacitación para ayuntamientos, haré otra capacitación para dependencias del sector económico, otras para los de obra e infraestructura, porque sus necesidades de cuestionamiento serán muy específicas y a lo mejor sí retroalimentan a los demás, pero habrá quien se venga a dormir. No nos interesa eso, nos interesa poder ayudarles y que aprovechen la media hora o la hora que estén aquí. Esta sí fue general porque las tablas en realidad son muy generales. Las siguientes capacitaciones serán muy específicas por sector. ¿Sí? Entonces ahorita solo nos vamos con estas generales. Por ejemplo, en su caso, a mí me preocupa mucho lo que dice, vengo de la Comisión de Derechos Humanos, soy jefe de la Unidad de Información. A mí me preocupa mucho lo que dicen, no, serán públicas las violaciones a derechos humanos, pero habrá que establecer primero en el trámite de un expediente desde cuándo se considera violación, porque por ejemplo las recomendaciones a nosotros desde el apartado del artículo 102 apartado B ya establece que son públicas, ¿no? Entonces dice también una parte del artículo 74, me parece que es el inciso G de la ley general, que dice las consideraciones previa autorización del titular de los datos, ¿no? Entonces eso significa que voy a tener que modificar incluso un aviso de privacidad para decirle a lo mejor a la persona, porque cuando viene una persona a presentar una queja con nosotros, les decimos, ¿sabes qué? Tus datos están protegidos en un sistema de información, es una base de datos protegida, en donde tu nombre, tu dirección, tu teléfono, incluso el fondo del asunto, por ejemplo, si una niña en una primaria sufre una violación, no vamos a exponer, no vamos a publicar eso. Pero si ese expediente acabara en conciliación, le tendría yo que preguntar a la persona, al titular o a cada esposo, en caso de que tu expediente acabe de esta forma, ¿estás dispuesto a que sea una versión pública o no? Entonces, bueno, hay ciertas peculiaridades de la dependencia que, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa es lo administrativo, como quiera que sea, pues es una obligación, ¿no? Pero los datos de las personas, hay una línea muy delgada, yo lo veo ahí, por ejemplo, entre que las violaciones graves de derechos humanos sean públicas, pues quién sabe si el quejoso o la persona que acude con nosotros lo vea de esa forma. Lo entendemos perfecto y por eso sí creo y hago mucho hincapié en que todas las específicas las vamos a atender de una manera distinta, porque hay necesidades muy particulares de cada uno de los sujetos obligados que tenemos que revisar cómo lo vamos a publicar y qué se va a publicar. Y no dejemos en el olvido que el tema de la protección de datos personales es un derecho en construcción. Es un derecho que al día de hoy solamente existe un decreto aprobado en el Senado, no hay ley al respecto, pero tampoco podemos, porque no existe, olvidarnos de las versiones públicas.
También quiero decirles que como es un tema que no tiene muchos años en México, insisto que seguimos aprendiendo. El día martes de la semana pasada resolvimos un recurso que no fue muy favorable para un comisionado, pero que todos coincidimos en que aprendimos algo. Nos piden un expediente clínico. Aprendimos de esto, que tenemos que trabajar con el ICEMIM, y si hoy hay alguien aquí del ICEMIM y del ICEM, es muy valioso que escuchen esto, tendremos también ya que obligarles a que pidan ese consentimiento, que si quieren que se haga público su expediente clínico o no, porque era de un difunto. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo le preguntamos? Sus hijos tienen derecho a saber al respecto. Son temas muy complicados, son temas nuevos, son temas en los que estamos trabajando. De verdad nos estamos capacitando al respecto, estamos tratando de retroalimentarnos de todas partes para darles a ustedes también las mejores respuestas y a los ciudadanos, por sobre todas las cosas. Pero sí, yo creo que en el tema de las específicas tendremos que trabajarlo de manera muy particular, de una manera muy aislada, con cada uno de los servidores públicos habilitados, con cada uno de los sujetos obligados, y tendremos que hacer reuniones muy particulares al respecto. El día de hoy solamente es hablar en lo general de qué nos tienen que entregar, y después de esto nos vamos a ir a las específicas. Bueno, entonces de esto buenas tardes, perdón. En el caso particular de los órganos de control interno que pertenecen a dos sujetos obligados, es decir, contrariamente se pertenece a la Secretaría de la Contraloría y eventualmente a otra secretaría, se tiene que duplicar la información que aplica en las tablas de aplicabilidad. Duplicar la información, es decir, hacerla pública en un sujeto obligado y en el otro. la pregunta de los 438,000. ¿Qué les digo? Si ya saben qué voy a contestar, bueno, ustedes que están en la Contraloría. A ver, me queda también claro que es un tema muy particular que tendremos que resolver en su momento como un caso específico, pero es una realidad que las Contralorías internas dependen de las secretarías en el tema administrativo, en el tema presupuestal. Entonces, toda su plantilla tiene que estar publicada en la Secretaría de las Contralorías internas, no en la de la Secretaría de la Contraloría. Entonces ahí no hay duplicidad. Las auditorías deben de estar publicadas en las de la Secretaría, no hay duplicidad. Se considera que puede haber duplicidad porque funcionalmente dependen de la Secretaría de la Contraloría, porque es de donde se aprueban los programas de trabajo, es donde se aprueban, bueno, insistí mucho porque fui directora general de la Contraloría, ¿no? Porque he estudiado tanto el tema. Pero es una realidad de lo que nos pasaba, es una realidad de lo que vivíamos. Entonces ahí también tendríamos que trabajar el tema muy específico si ustedes consideran que hay algo que pudiera estar duplicado, porque tampoco se vale duplicar. Entonces, si hay algo que ustedes ya detectaron que pudiera estar duplicado, también lo vemos y atendemos el tema muy particular. Muchas gracias. Sí, pero no olviden que administrativamente dependen de la Secretaría y la Fiscalía, que no es lo ideal. Eso fue un comercial que yo no dije. Hola, buenas tardes. De la Secretaría del Trabajo, agradeciendo la invitación que nos hicieron para estar en esta plática. Me inquieta que pasado mañana es la fecha límite para entregar si es aplicable o no las 48 fracciones del artículo 70. Tengo, por el tiempo que llevo laborando en la Secretaría del Trabajo, de manera general, un 70% de poder decir esto aplica, pero hay situaciones específicas que deberán considerar los servidores públicos habilitados. Desgraciadamente mañana es día feriado y pasado mañana también para algunos, y hablo porque tengo de 4 servidores públicos, 2 mujeres que son mamás. No va a haber una prórroga para hacer la entrega de esto, digo, para
comprometernos, al menos en el caso de la Secretaría de Trabajo, a entregar el lunes o el viernes próximo esta información que nos están pidiendo. Apelando a su comprensión, creo que este tipo de información, de invitación que nos hicieron por medio del correo institucional, no nos especificó para haber podido invitar a nuestros servidores públicos habilitados, y por eso no estamos completos aquí. Y bueno, no es excusa, no es pretexto, pero sí pediría yo una prórroga si es que está en sus manos, pues si no, para ponernos a trabajar. Gracias. Yo quisiera empezar con lo último que mencionó. Creo que yo quisiera pedirles que también quedara como en el entendido que me comprometo a que de hoy en adelante todas las convocatorias digan que es para los titulares de unidad de información y para los servidores públicos habilitados y para todos los servidores públicos de gobierno del Estado de México. No es solamente para los titulares de la unidad de información, porque hay una corresponsabilidad entre todos. Y si el servidor público habilitado lo hace mal, tiene consecuencias para el titular de la unidad de información. Y la transparencia no es nada más para el titular de la unidad de información. A mí me encantaría que vinieran hasta los secretarios, los presidentes y los directores generales y todos, porque a veces son los que nos frenan las cosas. Y me queda claro y lo entiendo perfecto. Entonces, de manera general, yo los invito a que siempre carguen con todos. Y también me comprometo a que siempre tengan capacitaciones de calidad y que no siempre sea lo mismo. Porque también es un tema en donde dicen, otra vez vamos a ir a escuchar lo mismo, pues ya nada más voy yo, ¿no? Ya sabemos a qué vamos. A mí me parece que con esta nueva ley tenemos muchísima tela de dónde cortar para que tengamos muchas capacitaciones diferentes, al menos en lo que resta de este año. Entonces yo creo que queda en el entendido, por favor, que la invitación a esta capacitación no es solamente para los titulares de la unidad de información, es para quienes ustedes consideren que deban de escuchar. Yo, insisto, capacitaría a todos los servidores públicos porque este es un tema de sensibilización. Sigo insistiendo en donde todavía estamos, nos rehusamos a entrar en el aro, en el ámbito de la transparencia. Y entonces, si todavía ellos no lo aceptan, no nos van a dar la información como la necesitamos. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ese tema de la sensibilización, y eso es para todos los servidores públicos. No, y es un trabajo hasta como personas, es un trabajo hasta cultural, porque no solo es transparencia y protección de datos, porque ustedes deben de aprender a proteger sus propios datos personales. Eso ya es otra capacitación y aquí me echaría otro día en la capacitación. Pero si ustedes saben lo que valen sus datos personales, estoy segura que será más fácil que cuiden y protejan los datos personales de los que tienen ustedes en su poder, de los demás servidores públicos. Pero en la medida en la que ustedes no los valoren y no los dimensionen, tampoco saben qué tienen en sus manos. Pero es algo en lo que estamos, insisto, aprendiendo, porque yo les confieso que ni yo tenía idea de lo que hablaba. Me sigo documentando al respecto junto con el comisionado Javier, que es el coordinador de la comisión. Vamos a capacitaciones al respecto, vamos a foros al respecto, y hoy yo afuera ya me llamo de otra forma, ya tengo otro correo, ya tengo otra dirección. No he vuelto a dar el mío desde que voy a estas capacitaciones y aprendo todo lo que pueden hacer con mis datos. Entonces, pero esto no lo hubiera hecho. Y hemos hecho ejercicios en donde por una botellita con agua dan todos sus datos. No lo hagan. De verdad no lo hagan. Aprendan a cuidar sus datos y en esa medida van a aprender a cuidar a las de los demás. Pero en eso nos encargaremos de irles capacitando al respecto. Perdón, para terminar la pregunta. Y bueno, entonces las capacitaciones son para todos. Esto se les envió desde hace más de una semana. Se les dieron 15 días para poder entregar esta información. Yo me esperé para poder... ¿Cuándo se les envió? No, para esta capacitación. Pero se les envió un oficio.
mandamos la tabla. Sí. Pero no necesitan los lineamientos. De entrada vamos por nuevo reglamento que se acaba de publicar, que fue publicado el día 4 o 5 de mayo. No, pero no tienen nada que ver. Tenemos que revisarlo porque luego podemos hacer especialmente qué términos vienen. Se está hablando de la competencia, se está hablando en términos generales. Sí, pero nosotros nos estamos refiriendo y por eso les dije, vamos a trabajar sobre esta ley. Entonces, la tabla de aplicabilidad que se extendió es sobre esta ley, efectivamente, porque la otra no la teníamos publicada. Entonces, nosotros tenemos que mandar lo que respecta a esta ley. Habla de los lineamientos de la tabla, el oficio que acompaña la tabla hace referencia a los lineamientos. Nosotros debemos monitorear el sistema nacional de transparencia y esos lineamientos apenas los controles de aquí. Sí, estoy completamente de acuerdo y todo, insisto, todo ha sido por ganar en los tiempos, pero no se les avisó apenas el viernes, se les avisó con más tiempo. La intención es ir ganando los tiempos y efectivamente ya fueron publicados y por eso es el motivo de esta capacitación, para que tengan tiempo para resolver sus dudas. Y hablamos del caso específico otra vez de la Secretaría de Trabajo, pero en realidad no es una tabla complicada, no es una tabla que les lleve mucho tiempo en llenar. Me queda claro que es parte de lo que tienen en sus funciones y en sus atribuciones, y en donde no les compete, que la mayoría les compete, tendrán que poner por qué no. No tiene nada que ver con los lineamientos que se aprobaron. Esos lineamientos únicamente aplican que ese transitorio de esos lineamientos dice que yo les tengo que pedir esta información y que yo la tengo que regresar al INAI. Es lo único que dicen esos lineamientos. No dicen ninguna otra cosa. El cuerpo de los lineamientos habla de las tablas específicas, que esas son las que les voy a pedir después. Por eso no se las había pedido, porque apenas se publicaron el viernes. Solamente estoy hablando de lo que viene en esta ley, que son de los artículos 70 al 79, que esta fue publicada hace un año y que en ese oficio que se les mandó dice que queremos saber de esta ley qué les aplica y qué no les aplica, que es lo que yo tengo que mandar al INAI. Lo diferente que viene en nuestra ley local se los vamos a preguntar cuando les preguntemos las específicas, porque les acabo de decir, ni nosotros hemos tenido todavía la oportunidad de revisarla con profundidad, porque apenas el jueves se publicó. Entonces nosotros también estamos trabajando al respecto. No les puedo preguntar algo que se publicó el viernes, les estamos preguntando algo que tiene más de un año publicado y que es en lo que hacen en su actividad cotidiana, y que solamente tienen que decirme si les aplica o si no les aplica. ¿Sí quedó claro o no? Complementando, aparte está en el mismo portal de comercio. Buenas tardes, Ricardo Ruiz de Secretaría de Finanzas. Sí, hay dos columnas, es binario, nos aplica, no nos aplica. Y la pregunta concreta es, cuando no nos aplica tenemos que poner la normatividad, algún reglamento en el que nos diga por qué no nos aplica. ¿Hasta dónde es eso? ¿Por qué hasta dónde? Porque puedo profundizar mucho, puedo irme desde la Constitución, también reglamentos, leyes o algunos acuerdos. Entonces, ¿hasta dónde debo de justificar? Posiblemente nada más con el reglamento interior, con esas funciones que ahí me otorga el reglamento interior, con eso es suficiente, o tengo que ir todavía más allá, hacia una ley, hacia algo más. Si existe algo más allá, es importante tenerlo y conocerlo, porque todos seguramente han pasado por alguna auditoría. Y si ustedes tienen una fuente obligacional, tienen, por supuesto, la obligación de hacerlo o de generarlo. Entonces, ustedes en una auditoría tienen que entregar cuentas de si lo hicieron o si no lo hicieron. Aquí es algo muy similar. Nosotros no le denominamos auditoría, es una verificación. Nosotros haremos las verificaciones dentro de 6 meses y nosotros tendremos que tener la fuente obligacional o la normatividad que les obliga a ustedes a poder excusarse y no llenar ese formato, ese campo, o tener esa información pública de oficio publicada en el portal. Aquí es como al revés, en lugar de estar obligado a hacerlo, es qué
fundamentos legales les facultan para no tener esa información. Entonces aquí prácticamente es lo más que puedan dar. ¿Alguna más? Buenas tardes, comisionada Rita Cardón, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. De antemano, yo creo que sí es importante que se focalicen las capacitaciones. Hoy, al ser un tema genérico, creo que es importante la presencia de todos nosotros. Pero yo sí que pediría muy exclusivamente que, sobre todo tratando de materia de seguridad pública, pudiera capacitarse exclusivamente a gente de la Procuraduría y nosotros como instituciones de seguridad pública. Y también otro favor que le quiero solicitar es que a este tipo de eventos se nos dé un poco más de tiempo, porque se nos invitó el jueves por la tarde y en el caso de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana somos 26,000 servidores públicos. Obvio no vamos a estar aquí los 26,000, pero sí de las 19 direcciones generales que conforman la institución, sí no nos dio tiempo convocar a todos ellos, porque fue de jueves a lunes. Muchas gracias. Me queda claro y yo de verdad quisiera hacerlo de esta manera. El tema es que nosotros también tenemos tiempos y que ya fue con lo último que no contesté la respuesta del titular de la Secretaría del Trabajo. A nosotros también nos dieron un tiempo. Entonces, cuando ustedes nos manden su información, el Instituto de Transparencia tiene que revisar lo de los 225 sujetos habilitados que tenemos, cada una de sus tablas de aplicabilidad, porque las tenemos que aprobar. Entonces, todavía de cuando yo recibo las de ustedes, nosotros tenemos que revisar cada una de ustedes. Por eso es que también estamos 15 o 20 días para poder revisarlas. Con franqueza, en una semana yo no me atrevería a decirle al INAI si están aprobadas todas y se acabó. Tenemos todavía que revisar lo que ustedes nos están mandando. Y en esos transitorios que comentan, nos dan 30 días nada más. No nos dieron más tiempo. Entonces sí sabíamos que iba a pasar esto y nos lo dieron en días hábiles y que fue como nosotros también les pedimos que se dieran la información. Medimos más o menos los tiempos. Yo hubiera querido que fueran 15 días para ustedes y 15 días para nosotros, pero la realidad es que con las 5 personas de jurídico y con las 3 personas de Contraloría que tenemos más o menos, tenemos que revisarlo de todos. Entonces no nos vamos a dar abasto. Por eso es que en esta ocasión también nosotros hicimos así los tiempos. Decidimos hacer esta capacitación pensando en que pudieran tener dudas al respecto y que el 11 que llegara su información no vinieran las tablas mal. La idea es que al día de hoy ya tendrían que tener esto muy avanzado y el día de hoy sería como para afinar algunos detalles y puntos. Con respecto al tema de la capacitación, yo me comprometo a que si necesitan otra, el jueves damos otra capacitación. Yo no tengo el menor problema, pero el jueves ya se venció el plazo en el que ustedes tuvieron que haberlo entregado. La siguiente capacitación avisaremos con más tiempo, pero será para las específicas, que es en la que comento que aún no tenemos un plazo específico y podemos hacerlo con más tiempo. Pero ahorita estamos sujetos a los tiempos que a nosotros nos dio el INAI y que también les compartí, en los que nosotros no estuvimos de acuerdo, pero que ya tenemos que sujetarnos a ellos porque fueron aprobados por 31 votos de 33. Entonces, ahí sí ya, desafortunadamente no podemos hacer mucho. ¿Está encendido? Yo del Ayuntamiento de Texcoco, en el caso del Ayuntamiento de Texcoco no nos ha llegado, no sé si tengamos algún problema o algún error, si lo mandaron por correo electrónico, lo mandaron vía oficio, pero no nos ha llegado nada de esta información. No lo veo tan complicado de llenar, como bien dice la comisionada, ya tenemos lo que hemos estado trabajando a lo largo de este año y sabemos qué es lo que sí tenemos que aplica y que no aplica. No le veo problema, más sin embargo, pues de un día para otro sí me resulta difícil poder cumplir en tiempo y forma con el... No sé si haya habido algún error o cómo es que se haya enviado a los ayuntamientos, pero en el caso de nosotros no teníamos conocimiento de estas tablas. Voy a ver si nos da para el viernes, para que todos lo entreguen el viernes. Quienes ya lo tienen avanzado y lo puedan entregar antes, se los agradeceríamos porque nosotros vamos avanzando. Pero en el caso de quienes no les llegó, voy a revisar qué pasó porque no debiera de ser así.
De hecho, ahora este propio sistema ya nos confirmará quién sí lo recibió y quién le dio lectura, precisamente porque pasa esto, pero también habrá quien no le llegó por alguna situación. Entonces van a revisar si nos da para el viernes, si podemos ampliar el plazo para que ustedes nos lo puedan enviar. Y si ampliamos el plazo y si quieren que nuevamente el jueves repitamos esta capacitación, que no sé si les sea útil de jueves para viernes, pero lo hacemos con mucho gusto. Y vuelvo a insistir, estamos en la mejor disposición de poder apoyar y de hacer algo, pero también nosotros tenemos que cumplir con tiempos que nos establece la normatividad. Buenas tardes, Tecnológico Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. A nosotros la semana pasada nos llegó la tabla de aplicabilidad y quisiera comentar, ahorita me preocupa que usted está diciendo que es hasta el artículo 79, las tablas que nos llegaron nada más bien el 70 y el 71. ¿Podría aclararnos esa situación? Sí, son los ejemplos. Les enviamos el ejemplo de cómo debe de venir. Ustedes... No, las tablas vienen en blanco. Viene 70 y 71 nada más. Porque no les aplica el 72. Ustedes tendrán que vaciar lo que les aplica. O sea, el 75, por ejemplo, miren, a ver, las tablas van en blanco porque cada quien debe de llenar lo que les aplica. El 70 les aplica a todos, ese todos lo deben de entregar. Pero por ejemplo, el 71 solamente es para el Ejecutivo y municipios. Entonces, Derechos Humanos no va a llenar el 71, el Instituto Electoral no va a llenar el 71, los organismos autónomos no llenan el 71. El 72 le compete a el Poder Legislativo. Entonces, el Ejecutivo no va a llenar el 72, los municipios no van a llenar el 72. El 73 le compete al Poder Judicial, entonces ni los municipios ni el Ejecutivo van a llenar el 73, por eso no pusimos tabla por tabla, las tablas van vacías para que cada quien llene lo que le compete. Por ejemplo, el 74 es de los autónomos, entonces el Derechos Humanos tendrá que llenar la 70 más la 74. El Instituto de Transparencia tiene que llenar la 70 más la 74. Finanzas tiene que llenar la 70 más la 71. El municipio tiene que llenar la 70 más la 71. ¿Sí? Más o menos ya queda un poco más claro. Y luego el 75 son las instituciones de educación superior. La UAM es quien tiene que llenar esta tabla. La 77, los fideicomisos, fondos públicos, son los que tienen que llenar esta tabla. Por ejemplo, FIDEPAR tiene que llenar la 70, la 71 si le compete algo del Ejecutivo y la del 77. La 78, las jurisdiccionales en materia laboral, las juntas, la Secretaría de Trabajo. La 79, los sindicatos, pero los sindicatos no tienen que llenar más que la 70 y la 79. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Por qué no van todas las tablas? Porque van en blanco para que ustedes las llenen de acuerdo a sus atribuciones. Acabo de revisar los transitorios. Y nos van a hacer sufrir, porque me quedan menos días. Les damos más a ustedes, pero me quedan menos. Pero está bien. Entonces, porque también si me ayudan nada más, por favor, a ¿está de acuerdo con mis datos? Perdón. Si no podremos ser linchados aquí afuera. Está bien, pues para el viernes no es mucho tiempo, pero me queda claro que mañana es inhábil y que bueno, se corta el día, que el jueves pasado fue inhábil y que se cortó el día. Y entonces, pero solamente es que yo quisiera pedirles que si alguien lo tiene antes, por favor envíenlo antes, porque a nosotros nos sirve para irlo trabajando. Y
Por favor, que el viernes sea el plazo máximo y por favor, ¿por qué nada más si me ayudas a precisarles a todos en un correo que derivado de esta reunión se amplió el plazo para el día viernes? Gracias. Buenas tardes. Nosotros ya hicimos la tabla del 70 y 71, gracias, de la Secretaría de Educación, el Instituto Mexicano de Infraestructura Física Educativa, y básicamente partimos de nuestra página de IPOMEX y no tiene mayor problema, yo creo, y pues comparto el trabajo a los compañeros, nos llevará 30 minutos a lo mucho. Sí hay cosas que no presentamos en la página de IPOMEX, pero que es razonable saber si nos aplica o no nos aplica. Nos saldrán algunas dudas, como en el caso de nosotros, hay la fracción del 70, la fracción 29 dice los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. En ese caso, por ejemplo, nosotros generamos el informe de gobierno. Ese informe se tendrá que integrar ahí. Igual, si por ejemplo el director general tiene un informe de actividades de manera anual al respecto, tendrá que estar publicado ese informe de actividades. Ok, ahí nada más, si bien es cierto, nosotros pondremos aplica, no aplica, y en donde tenga, en la columna del fundamento, les podremos poner la nota de algunas dudas que tengamos o de algunos comentarios. ¿Será posible? Yo quisiera pedirles un favor al respecto. Si me permiten, ayúdenme a que me envíen las tablas tal y como se las pedimos. Okay. Si tienen dudas, ayúdenme a hacer un formatito anexo o en el mismo cuerpo del correo, en la fracción 70, en el artículo 70, en la fracción 20, tenemos esta duda. Porque les platicaba que estas tablas yo las tengo que reenviar al INAI con nuestra aprobación. Todavía tendría que tener la tarea de borrar sus comentarios y si se está cortando el tiempo, para nosotros podría ser un poco más complicado. Yo creo que también es importante, me parece que las herramientas tecnológicas son fabulosas, son extraordinarias, nos ayudan mucho, pero no dejan de ser frías. Puede hacer que yo entienda algo distinto a lo que ustedes están tratando de preguntar. Entonces, yo creo que todavía tenemos la gran valía de usar el teléfono. Si hay alguna duda así en específico, la resolvemos desde antes. En cualquier ponencia de cualquier comisionado lo hacemos con mucho gusto. El director de informática ya sabe que tendrá saturada su línea, por supuesto que lo sabe. Pero sobre todo, de verdad que tanto el comisionado Javier como su servidor estamos abiertos para las dudas que necesiten. Yo tengo enlazado mi correo institucional al celular, yo siempre reviso el correo. Si yo no puedo contestar en el momento, alguien me ayuda, pero siempre estamos muy atentos al respecto. Entonces, si tienen dudas muy específicas, yo creo que es importante que mejor las resolvamos de una vez y no esperarnos a después, porque si tienen duda de algo que ustedes ya están diciendo si les aplica o no, y nosotros lo aprobamos y después no les aplicaba, ya van a tener una sanción al respecto, porque cuando les verifiquemos, nosotros lo vamos a tener de una manera distinta. Entonces yo creo que es sano mejor resolver las dudas desde antes. Sí, más que nada porque en esta fracción en particular pudiéramos hablar de un reporte cuantitativo o cualitativo. Entonces sí sería importante definir qué tipo de reportes se pondría como aplicable, ¿no? Y en otro caso, tenemos 3, 4 dudas, se determina, vaya, nos es aplicable la mitad de la información que establece la fracción, no la totalidad. Entonces también ahí es aplicable o no es aplicable, porque volvemos a lo que acaba de comentar usted. Ajá. Si ustedes fundamentan por qué les aplica de manera parcial, me parece que no hay el mayor problema. Nos aplica de manera parcial y tenemos el fundamento legal que es que indica que no podemos cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. Ok, comisionada, entonces de esa manera procedemos. Gracias. Ahí sería más bien sí nos aplica, pero y ya en la parte donde ustedes pueden poner como observaciones, explicar por qué nada más es de manera parcial. No lo pongan como no aplica, porque hay algo que sí les aplica de ese artículo. Comisionada, buenas tardes. Del Ayuntamiento de Metepec, nada más para precisar, comisionada, en la tablita que nos hicieron favor de hacer llegar, como título dice obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, artículo 70.
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Tengo entendido que el artículo 70 es exclusivamente obligaciones comunes para todos los sujetos obligados, y a partir del artículo 71 ya empiezan las específicas. Por la experiencia que tengo de otro trámite que hice similar a nivel nacional, primero se desahogaban lo que eran las obligaciones comunes y en un segundo procedimiento las específicas. Entonces, no sé si en este caso también nada más tengamos la tabla en lo que corresponde a que son obligaciones comunes, y después ya veríamos las específicas que usted nos comentaba hace rato, o ya tienen que ser todas las que nos aplican específicas y comunes. En esta ocasión tienen que entregar las específicas y las comunes. Okay. Si la tabla solamente dice 70 y como municipio les aplica la 71, hagan una tabla igual, quítenle el 70, le ponen 71 y vierten ahí las del 71 que les aplica. Justamente y precisamente por este tema es que para las, no sé cómo llamarle, si ya no le llamamos específicas, para las tablas desagregadas de cada uno de los artículos, yo quisiera esperarme a tener lo que sí les aplica para no generar esas confusiones precisamente, pero esas serán las que vienen después, que son las que traigo aquí como ejemplo y que iba a abordar en este segundo momento, pero seguía habiendo dudas, que estos son los formatos que son los que van a tener que llenar en el ICOMEX. Por ejemplo, del artículo primero de la fracción 70, lo que corresponde al Instituto de Transparencia, yo ya dije que sí me aplica mi marco normativo. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que poner de mi marco normativo? Esta es la tabla que tengo que llenar en la plataforma nacional. El primero es el tipo de normatividad a la que me estoy refiriendo. Yo tengo que poner ley local. En la denominación de la norma, si es ley, si es reglamento, si es lineamiento, a qué fuente nos estamos refiriendo. Después, la fecha de publicación, la fecha de la última modificación y el hipervínculo al documento. Eso ya viene en los lineamientos. Eso es lo que viene en los lineamientos, que fue lo que se aprobó el viernes, de lo que todavía no vamos a hablar, en lo que nosotros no estuvimos de acuerdo que se tuviera que llenar toda esta información. Para mí, solamente era poner el hipervínculo a la norma y el nombre de la norma. No teníamos por qué poner más. Sin embargo, no fue así. Tenemos que poner más datos. ¿Cuándo fue publicado y cuándo fue la última fecha de modificación? Me parece que es un trabajo muy bueno, porque el día que alguien quiera buscar información va a estar publicada. Pero el tema es cuando estamos del otro lado y aparte tenemos nuestra carga de trabajo adicional. Entonces esa era la parte que para nosotros resultaba complicada. Sin embargo, ya está y no podemos evadirlo y no podemos decir que no. Pero estas tablas son las que veremos a detalle en las capacitaciones específicas. De estas tablas, de manera interna, qué sí les aplica y qué no les aplica. Pero esto es cuando ya nos iremos a lo específico. Por ejemplo, las facultades de cada área, la denominación del área y el catálogo. Voy a hablar del comisionado. ¿En dónde establece las facultades? Pues en el reglamento interior. ¿En qué fundamento? Pues en el artículo 30. ¿Y qué es lo que dice el artículo 30? Así es como lo tendremos que presentar, pero de esto es lo que veremos en las capacitaciones específicas, que son esas tablas que vienen en los lineamientos de las que todavía no vamos a hablar, que son tablas también específicas, pero ya son como desagregadas de los artículos de la ley general. Hoy solamente nos quedamos con del 70 al 79 de la ley. Referente, por ejemplo, a estas fracciones, a la 3, a la 7, a la 8, el sujeto obligado, Secretaría de Finanzas en lo particular, obviamente a través de su coordinación administrativa tendría que coordinar la plataforma, pero a su vez con cada una de las direcciones generales a través de sus delegaciones administrativas estarían haciendo lo propio en su respectivo ámbito de competencia únicamente, o se tendría que descargar el sujeto obligado al acto de gobierno del Estado a través de la Dirección General de Personal.
A ver, la Dirección General de Personal es la encargada de distribuir la nómina, pero quien tiene los expedientes de las personas que están incorporadas en cada una de las secretarías son las delegaciones administrativas. Lo mismo pasa en los municipios. Quizá los municipios estén formados de una manera distinta, pero a lo mejor ahí sí, normalmente existe solamente una dirección de personal que es la que concentra todo. Pero en el caso del Ejecutivo, si es como funcionan así, ¿estoy en lo correcto, Lore? Normalmente la dirección de personal sí es la encargada de administrar de manera general y de distribuir una dispersión de nóminas, pero los encargados de cada uno de los expedientes del personal lo tienen las delegaciones administrativas. Entonces ellos serán los encargados de subir esta información. Por eso insisto mucho que para mí esto es una tarea de todos los servidores públicos, que todos debemos de estar involucrados al respecto y a todos nos debe de tocar un pedacito de lo que tenemos que subir, porque inclusive de esta manera será menos pesado. Yo nada más para precisar ese rato, lo que pasa, miren, de verdad, cuando nosotros vimos estas 48 obligaciones del artículo 70 y se empezó precisamente a visualizar la operatividad de la plataforma nacional con todas estas tablas de aplicabilidad, empezamos verdaderamente a protestar porque decíamos, oye, esto es su interpretación, y de repente querían, la primera propuesta era que se vaciara todas las tablas, vaciando y capturando información. Cuando decíamos, oye, el Estado de México ya trae portales, ya con bases de datos, el único que necesitamos es trasladarlos. Y se logró exactamente que nos permitieran hacer eso. Por eso les decía hace rato, el primer ejercicio que se hizo, preveyendo precisamente que cuando llegáramos a dar el debate en cada una de estas sesiones del Sistema Nacional de Transparencia, en las comisiones de plataforma, lleváramos argumentos. Por eso les pedimos a cada uno de los titulares, hablamos directamente con los responsables de los sujetos obligados. Y les decimos, pónganos a la persona que nos pueda decir y que conozca toda la estructura de la dependencia para que nos diga qué aplica y qué no aplica. Ese fue los primeros argumentos con los que llegamos a estas reuniones de la plataforma. ¿Qué logramos en la plataforma? Lo que verdaderamente yo celebro mucho lo que está haciendo Zulema, porque lo que logró fue decir, a ver, primero no vamos a generar nueva información, porque ese no es el espíritu de la transparencia. La certeza nos da jalar la información que ya existe del sujeto obligado y poderla llevar. ¿Sí? Si hay base de datos, trasladarla, por eso les pide que lo hagan en serio. Segundo, después les demostramos que lo que ellos interpretaban para tratar de jalar cada una de las fracciones en una tabla era exagerado. ¿Qué logramos hacer? Dijimos, ¿saben qué? El órgano garante local tendrá la determinación final para ver cuál es la tabla final que tendrá que aplicar en cada sujeto obligado. Por eso está este ejercicio. Para que ese primer barrido que hicimos de manera general, tratando de interpretar cada una de las fracciones de lo que aplicaba o no aplicaba, y que logramos allá demostrar que no era factible como traía tantas columnas, como traía tantos renglones, terminara en algo que fuera real. Por eso está haciendo este ejercicio de decir, vamos a hacer este nuevo acercamiento con ustedes para que a partir de lo que ya nos digan que apliquen y que podamos comprometernos con él y entregar, entonces sí, ya de manera desagregada se presenta cada uno de los tópicos de lo que aplica para cada uno. Y ese es otro ejercicio que nos permite adelantarnos, porque si no, no vamos a poder cumplir con este plazo que nosotros no lo determinamos. Nosotros argumentamos esto, o sea, de verdad va a ser muy difícil. Yo entiendo que a lo mejor un estado como Colima, como Nayarit, lo puede hacer en este tiempo, pero ¿qué haces con un estado con 16 millones de habitantes, con tanta cantidad de información? Y lo que decíamos, permítanos empatar. Fíjense nada más, el Estado de México aparece como primer lugar en materia de transparencia presupuestal. Mucha de esa información que ya logramos aterrizar a través del sistema de contabilidad gubernamental o esta armonización es lo que tenemos que empezar a trasladar. Pero eso implica un conocimiento pleno de cada dependencia, de cada sujeto obligado, para ver qué es lo que podemos entregar y qué es lo que tenemos que empezar a generar. Hace rato se preguntaba de informes. Desgraciadamente estamos acostumbrados a documentar, a hacer reuniones y poner. Hoy nos dice la ley, si generas algún documento, lo vas a tener que hacer público. Y hay una información que es pública de oficio, como es ese artículo 70, que habla de esto, que va a estar permanente, que va a estar nutriéndose cada 3 meses. Pero hay otra información
que se genera a través del ejercicio del acceso a la información pública. Y ahí es donde empezamos a hablar de transparencia proactiva. Y entonces, en la medida en que vayamos rellenando o en que vayamos siendo proactivos, generando esta información y digitalizándola, van a ver ustedes cómo vamos a ir cumpliendo. Por eso nosotros les digo, sí, el Estado de México de verdad está peleando lo que nosotros vamos a poder cumplir, pero poniéndonos las pilas. Como decíamos ahorita, ¿por qué se adelanta? Ese ejercicio fue promotor a ella, por eso estamos aquí. Hubiéramos querido exactamente tener la posibilidad ya de estar hablando de manera específica con cada sujeto obligado. Es una etapa que tendremos que aterrizar, pero con conocimiento, para que cada uno de ustedes sean los promotores, los voceros, y nos digan, señores, vamos a llevar ahora sí, en cada una de las capacitaciones específicas, las necesidades particulares de cada sujeto obligado. Somos 5 comisionados, somos un personal más de 120 personas que están en el INFUE, y todos estamos comprometidos con esto. ¿Sí? A quien, si hay dudas, está abierta la atención ahí en el INFUE, cualquiera, director de área, comisionados, coordinadores, todos estamos para estarnos apoyando y para sumarnos a tratar de solucionar cualquier duda. Y las capacitaciones que ustedes pidan. Nosotros, la verdad, digo yo, y creo que puedo hablar a nombre también de la persona Zulema, somos comisionados de tiempo completo. ¿Sí? Y si tenemos que trabajar los 165 días del año, pues, sí, o 20 horas al día lo hacemos, no tenemos problemas, ¿sí? De verdad, estamos jóvenes. Otra duda. Sí, nada más yo les quiero decir que nunca me había pasado un papelito. Pues dicen, ya tenemos que entregar el auditorio, nos queda muy poquito tiempo, resolvemos algunas dudas más, pero a ver, yo quiero dejar antes que nada en claro 2 cosas. Si alguien necesita capacitación, háganoslo saber, por favor. Para nosotros es importante capacitar y capacitamos en lo general, pero si necesitan capacitación específica, por favor pídanla y con mucho gusto lo hacemos. ¿Qué va a pasar en el caso de lo que el señor comisionado acaba de referir? En este caso, yo hablo por parte de la Auditoría General Gubernamental. Lo que corresponde a contabilidad de dones es lo que está en nuestro caso. Pero mucha de la información ahí alojada en esa plataforma tiene que registrarse en la fracción 21 y en la fracción 31. Vamos a sentar a su área de informática con nuestra área de informática para ver cómo podemos crear esos hipervínculos y que se jale. Es lo que yo les decía. Lo que ustedes ya tengan identificado, que ya tienen, no hay que volverlo a capturar. Afortunadamente ya no está Pedro, Pablo y Vilma. Ya no. Estamos en otra era. Hoy podemos exprimir a esta gente tan valiosa para que nos ayuden a crear las herramientas necesarias para lo que ustedes ya tienen, no lo tengan que volver a capturar y de ahí se alimente solito la plataforma. Tal vez nos lleve un tiempo, pero seguro será menos que los 6 meses que ya tendremos que tener arriba y muchísimo más fácil que estarlo llenando cada 3 meses. ¿A partir de qué ejercicio o años va a subir la información? Otra de los 420,000 sí está muy específico en los lineamientos y en la ley, pero yo les quiero pedir que ahorita suban lo que tienen de 2016 y lo pasado de 2015. Ya nos iremos peleando con lo anterior, porque yo insisto que fue otra de las cosas en las que no nos pudimos poner de acuerdo y es un tema complicado. Vayan trabajando 2016 y si me permiten, yo de todas maneras en un correo también les preciso con exactitud la información que tienen que tener publicada. Y nada más también quiero hacer una precisión en el caso particular de los ayuntamientos. Esta información se envió el día 22 y se envió a los correos institucionales, pero hay quienes a lo mejor no recibieron los correos institucionales y puede hacer que por ahí esté atorada la información, pero sí quiero decirles que es una información que se envió desde el día 22 de abril. Entonces, es importante que estén verificando sus correos, es importante que estén revisando la información que les enviemos porque les vamos a estar continuamente capacitando en el tema, solicitando información. Este va a ser un año muy activo, entonces es importante que tengamos muchísima comunicación al respecto. ¿Algo más?